Mis hermanos, ¿cuántos en nuestra vida cristiana nos hemos encontrado en nuestro caminar con aquel hermano que a veces dice, no hagas eso, o aquello es pecado, o eso no deberías hacerlo? ¿Por qué? Porque yo pienso que eso es pecado, porque a mí me parece, no lo dice, pero así lo piensa, que aquello no se debe hacer. Es más, ¿cuántas veces nosotros en muchas ocasiones hemos tratado de esa misma manera a otros hermanos? Como queriendo imponer nuestras opiniones o lo que pensamos que es la verdadera justicia, el verdadero agradar a Dios, a otros. Creo que todos mis hermanos en alguna ocasión hemos actuado así, de esa manera. Y cuando hablamos de esto estamos hablando del legalismo, ¿no? ¿Cuántos nos hemos encontrado con un cristiano legalista? ¿O cuántos nos hemos comportado como legalistas? El legalista, mis hermanos, es aquel que llama pecado a lo que Dios nos ha dicho que es pecado. Pero te va a decir que cuando lo haces, estás pecando contra Dios. Es aquel que sin autorización de la palabra de Dios se pasa diciendo a otros lo que deben hacer o pensar para agradar a Dios, aunque no lo diga su palabra. El legalista, mis hermanos, es una persona que se preocupa más por la apariencia, por una apariencia piadosa, que por lo que Dios sí realmente le importa, lo que realmente Dios manda. Es el legalista vive de una piedad aparente, pero carece de realidad, carece de verdad, carece de respaldo, carece de fundamentos. Y resulta, mis hermanos, que nosotros muchas veces actuamos de esta manera. Pensamos y actuamos como legalistas muchas veces en nuestro diario vivir. Por eso en el pasaje que tenemos hoy, mis hermanos, por delante, Dios quiere, por medio de su palabra, confrontarnos con nuestro legalismo. ¿Para qué? Para que no vivamos nuestras vidas cristianas de manera hipócrita. Él quiere liberarnos de eso, mis hermanos, quiere hacernos libres. Él quiere que vivamos una verdadera piedad. Y por eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios esta noche, mis hermanos. Vamos a ver este asunto, mis hermanos, esta radiografía de lo que es la hipocresía o el hipócrita. Perdón, el legalista. Esa radiografía del legalista por medio, mis hermanos, de 3 puntos principales en este pasaje. Primero vamos a ver la mala motivación que tienen los legalistas, la mala motivación que tienen estas personas que estaban queriendo juzgar o acusar al Señor Jesús para condenarle. Vamos a ver también seguidamente cómo el Señor quiere confrontar o confronta nuestro legalismo. Y por último, vamos a ver que si no nos dejamos tratar por el Señor en esta área, mis hermanos, el legalismo nos va a llevar a vivir de manera hipócrita. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a comenzar ahí en el versículo 1. Dice, y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos, en un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Entonces lo primero que encontramos es que hay una invitación que al parecer es buena de parte de uno de estos fariseos. Dice, y aconteció que cuando Jesús entró en la casa de uno de los principales fariseos, en un día de reposo para comer pan. Entonces uno de los principales fariseos había invitado al Señor a una típica cena del día de reposo. Era y aún es común en estos días en Israel, o que los judíos lo practiquen de esta manera, especialmente entre aquellos que son religiosos, invitar a otros a la cena de Shabbat, a la cena del día de reposo. Es un momento ameno, donde se suele compartir una cena especial, ¿no? Se cantan algunos salmos, se agradece a Dios por el día de reposo. Es un ambiente festivo, se podría decir, este tipo de cenas. Y ellos lo practican cada sábado, ponen su mejor vajilla, se arreglan, cocinan todo el viernes antes que entre el Shabbat. Todo esto ellos lo hacen, mis hermanos. Y como este era uno de los principales fariseos, seguramente su cena era bien buena, bien opulenta, un banquete. Porque todo este capítulo 14 se desarrolla en esta invitación. El Señor Jesús va a dar varias lecciones en la casa de este principal fariseo. Entonces era un hombre pudiente. Ahora, podríamos pensar, qué bendición, ¿no? Este hombre tan amable invitó al Señor Jesús a su mesa en un día de reposo para compartir con Él. ¡Wow! ¡Cuánta amabilidad! Pero Lucas nos hace notar algo bastante importante, mis hermanos, que tenemos que notar ahí.
y ellos le estaban observando cuidadosamente. No era cualquier invitación. ¿Quiénes son ellos? Más adelante va a decir que ellos eran los maestros de la ley y los fariseos. ¿No? Y estaban observándolo cuidadosamente. Estos estaban siempre procurando, como hemos visto varias veces, atrapar al Señor Jesús en alguna cosa que dijera, en alguna cosa que él hiciera. Entonces Jesús, un día de reposo en casa de este principal fariseo, hermanos, esto no era una invitación normal. Había, al parecer, otras motivaciones detrás de esta invitación para poderlo acusar. Y esto es algo que era bastante normal en los fariseos y estos escribas. Si vemos el capítulo que ya hemos estudiado, el capítulo 11, versículo 53, dice: cuando salió de allí, de otra invitación a cenar de otro fariseo, de haberlos confrontado, dice, los escribas y fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. ¿Se dan cuenta? Esta gente tenía malas intenciones con el Señor Jesús. Mis hermanos, y así es todo legalista. Una característica legalista es que él busca ocasiones para acusar a otras personas por lo que hacen. El legalista es un gran observador. No es como el vecino chismoso que siempre está mirando, ¿no? Como lo eran estos fariseos y maestros de la ley. Ellos estaban siempre mirando al Señor Jesús, no para aprender de Él, no para admirarse con los milagros y señales que hacían. Lastimosamente estaban observándolos para luego poderlo acusar. Como el fariseo que mientras oraba, mis hermanos, consigo mismo, miraba a aquel publicano que estaba ahí y no estaba concentrado en su oración con Dios, porque dice la Biblia que él estaba orando consigo mismo. Y él se puso a mirar, ¿a quién? Al publicano. Y no se puso a decir, ay, qué bueno que ese publicano es un hombre que está buscando a Dios. Gloria a Dios, un pecador que se arrepiente. No, que dijo él, gracias Señor porque no soy como aquel publicano. Así es la mirada legalista. No está buscando nada bueno, no mira nada bueno. Está mirando de qué acusar a otros. Y el fariseo que invitó al Señor, en otra ocasión también, ¿se acuerdan que entró una mujer? Y esa mujer con sus lágrimas empezó a lavar los pies del Señor y a secarlo con sus cabellos. Y ese fariseo no vio, wow, una mujer arrepentida. ¿Qué vio ese fariseo? Si este fuera un profeta, sabría que esa es una mujer pecadora, ¿no? Y al final Jesús se dio cuenta de sus pensamientos y lo confrontó, pero esa es la mirada del legalista. Él no miró una mujer arrepentida, él miró una mujer pecadora, una mujer indigna del Señor. ¿Y cómo el Señor va a permitir que le toque? O como cuando vieron al Señor expulsar un demonio de un hombre mudo. Ellos no se maravillaron, ¿verdad? ¡Wow! Gloria a Dios, como la multitud que se maravillaba. No, él echa demonios es por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, viendo esto, mis hermanos, esta gente que estaba en esa cena, esos fariseos que estaban ahí con el Señor y esos escribas, nos damos cuenta que estas personas eran bien legalistas. Y en ese legalismo ellos siempre estaban buscando cómo acuso al Señor, cómo miro algo malo en los demás. Y ahora nosotros, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, muchas veces somos así, ¿no, hermanos? Muchas veces nosotros no nos quedamos atrás. Somos buenos para observar a otros y para juzgarlos, según no la medida de Dios, sino según nuestra propia medida. Malos para ver lo bueno como ellos, pero bueno para buscar las equivocaciones de los hermanos. No miramos la obra de Dios en las personas, sino que miramos en qué están fallando, en qué se están equivocando. El Señor no quiere, mis hermanos, que vivamos de esa manera, mordiéndonos y comiéndonos unos a otros, como dice a los Gálatas, esperando a que otro peque solo para poderle caer, solo para poderle acusar, solo para poderse luchar en cara. ¿Usted ha visto ese tipo de personas? Yo en la vida cristiana he encontrado muchas personas así. Y a veces yo mismo he sido así. ¿A usted le ha pasado lo mismo, hermano? Esa actitud farisaica. Porque cuando hablamos de fariseo pensamos en religiosos. No, cuando pensamos en fariseo, hermano, hay que pensar en legalistas, en hipócritas, que eso es realmente lo que vemos en la Biblia. Así somos muchas veces nosotros, mis hermanos. A veces somos nosotros con nuestras esposas o las mujeres con sus maridos.
o muchos padres con sus hijos, o muchos jefes o compañeros con aquellos que trabajan con ellos. Nunca miran lo bueno. ¿No? Mi jefe cristiano, mi compañero cristiano, mi hijo que dice que cree en Cristo, o yo, o mi esposa. Siempre a veces en vez de mirar lo bueno estamos buscando lo malo en las personas. Esa mirada legalista, esa mirada de superioridad moral sobre los demás. Lo más triste es que terminamos haciendo, mis hermanos, ¿saben qué? El trabajo del diablo. La Biblia dice que no los cristianos, sino que el diablo es el acusador de nuestros hermanos. Y a veces nosotros nos convertimos como en diablos, pequeños diabolos, acusándonos los unos a los otros, mis hermanos. Ahora, no hay que confundir en ninguna manera, mis hermanos, esa mala actitud del corazón que está buscando a ver qué hacen los otros para poderlos acusar, con el amor que sí debe llevarnos a confrontar el pecado que muchas veces está en nuestros hermanos, o en nuestros hijos, o en nuestro cónyuge. Hay lugar para eso, porque alguno podría que tomar esta prédica y decir, ves, no, si tú me estás confrontando con el pecado es que tú eres un legalista, un fariseo. Y no, mis hermanos, aquí la diferencia ¿cuál es? La actitud del corazón. Uno que está buscando lo malo solamente para acusar a otros, o uno que está buscando la voluntad de Dios. En Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca, ¿qué es que alguien peque? Que viole los mandamientos de Dios. ¿Dónde están? En las Escrituras. No es cuando alguien haga algo que no te parezca. No es cuando alguien haga algo que te parece que es pecado, que está mal, que en tu opinión no debería hacerlo. Es cuando alguien peca. Y peca es una transgresión de la ley, de la palabra de Dios. No es una transgresión de mi tradición, no es una transgresión de mi opinión, no es una transgresión de lo que a mí me parece, ¿verdad? Es que lo que el hermano hizo me parece que es pecado. Pues te parece a ti, o me parece a mí. Pero ¿qué dice la Biblia? Si ves que tu hermano peca, ve entonces para acusarle, como el diablo, ¿no? No, ve y repréndelo a solas, pero ¿para qué? Si te escucha, has ganado a tu hermano. No es para dejarlo ahí en la condenación, es para llevarlo al arrepentimiento y a la restauración. ¿Verdad? No dice que seamos como los fariseos. Si miras atentamente a tu hermano para ver en qué se equivoca y poderlo acusar. ¿Verdad que no dice eso el versículo? No, si miras y así en la vida diaria, wow, resultó que mi hermano pecó. No es que tú estás buscando ver si peca o no. Esa es la actitud del legalista. Está buscando a ver si alguien peca para poderle caer. El cristiano no, está tranquilo y de repente ve que su hermano pecó. Y en amor y humildad va y lo confronta para ganárselo para el Señor. Esa es la diferencia. La actitud del corazón. El legalista busca ocasión para acusar a otros, pero la verdadera piedad busca ganar al hermano, busca su restauración con el Señor y la iglesia. Esa es la diferencia, mis hermanos. El legalista busca acusar, el piadoso busca restaurar. ¿Cómo somos nosotros, mis hermanos? ¿Buscamos restaurar al hermano o solo buscamos señalarle sus defectos o murmurarle sus defectos a sus espaldas con otros hermanos? Vamos a seguir al versículo 2. Estamos en Lucas 14 para los que han ido llegando. Lucas 14, 2. Y aquí vemos, ahora vamos a encontrar que no solamente ellos estaban buscando acusarle, sino que le querían poner una trampa al Señor. Ahí versículos dice, y allí frente a él, frente al Señor Jesús, estaba un hombre hidrópico. Esta escena, mis hermanos, esta escena entra una escena muy lamentable. Un hombre que está terriblemente enfermo. Un hombre que padece de hidropesia. Eso fue una enfermedad. Según la Real Academia Española, la definición de hidropesía, que sería el nombre de esta enfermedad, es acumulación de líquidos en el peritoneo, que se halla en el vientre, aunque también aparece en los tobillos, muñecas, brazos y cuello. Este síntoma es consecuencia de una deficiencia de las funciones digestivas o secretorias de los riñones o de la piel de la persona que la padece. Todas estas personas, mis hermanos, generalmente padecían de los riñones, padecían del corazón, del hígado, de la sangre, de las venas, etc. Algunos dicen que es lo mismo que lo que llamamos edema, ¿no? Que es cuando vemos que hay una parte hinchada del cuerpo que uno la toca ahí, no vuelve a su lugar, ¿no? Se queda como hundida. ¿Por qué? Porque tiene líquidos retenidos. Entonces hay personas que sufren de eso.
Entonces, mi hermano, este hombre tenía esta enfermedad terrible en su cuerpo. Tal vez deformado por tanto contener estos líquidos. Hay una pregunta que podríamos hacer, porque este hombre aparece en la escena. ¿Qué hacía este hombre en la cena del Shabbat de este principal de los fariseos? En este día de reposo. De por sí los judíos, especialmente los fariseos, solían considerar a las personas con cualquier tipo de enfermedad, incluida esta enfermedad tan terrible, como alguien que estaba recibiendo esa enfermedad porque se lo merecía. Porque era un pecador y Dios lo estaba castigando. ¿Recuerdan la pregunta que hizo una vez uno de los discípulos? Señor, ¿este está ciego por los pecados de su papá o por sus propios pecados? ¿Se acuerdan? Ellos pensaban que ese hombre estaba ciego, era porque o sus papás pecaron o porque le había pecado. Entonces ellos asociaban la enfermedad con el pecado. Y recuerdan cómo el Señor también confrontó hace poco en el capítulo 13 a aquellos que le dijeron: Señor, ¿sabes de aquellos hombres que allá en Jerusalén estaban ofreciendo los sacrificios y vino Pilatos y los mató y su sangre se mezcló con la de los sacrificios? ¿Y se acuerdan cómo el Señor los confrontó con lo que había en su corazón? ¿Ustedes piensan que esos hombres eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿O aquellos sobre los que cayó la torre de Siloé piensan que eran más pecadores que todos los habitantes de Jerusalén? Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban pensando? Que si alguien se enfermaba o si alguien moría de una forma terrible, ¿era por qué? Porque era más pecador que ellos, porque era más terrible. Y el Señor confrontó y dijo: no, si no se arrepienten, todos perecerán. Pero ese era el pensamiento común de la época. Enfermedades, calamidades. ¿Se acuerdan cómo juzgaron a Job sus amigos? Algo debiste haber hecho, Job, para que Dios te castigue de esta manera. Entonces, muy probablemente estos fariseos, mis hermanos, son los que habían traído a este hombre enfermo, porque no era normal que los fariseos se juntaran con personas enfermas, porque eran pecadores. Seguramente habían traído a este hombre para probar al Señor, para ver qué haría. Hace poco el Señor, ahí en el capítulo 13, ¿se acuerdan? Había sanado en la sinagoga, nuestro hermano Camilo estuvo enseñando, a una mujer que estaba encorvada, que llevaba 15 años encorvada. Y el Señor la sanó en día de reposo en la sinagoga. ¿Y cómo reaccionó el fariseo? ¿Se acuerdan? Hay 6 días para trabajar, vengan en esos días para ser sanados, pero no en día de reposo. Y ahora aparece este hombre enfermo en un día de reposo. ¿Ustedes creen que era casualidad, mi hermano? Muy probablemente estos fariseos lo habían puesto ahí, frente al Señor. ¿Para qué? Vamos a ver si lo sana en día de reposo. Vamos a ver si lo vuelve a hacer. ¿Para qué? Para poderlo acusar. Entonces, aquí nos cabe otra característica de los legalistas, mis hermanos. Ellos no solamente están viendo a las personas para poderlas acusar. El legalista también pone tropiezos a otros para que caigan y entonces sentirse superiores moralmente. Los fariseos hacían esto continuamente con el Señor. Ellos propiciaban preguntas y circunstancias para ponerle tropiezo, para ponerlo a prueba. En Mateo 16, 1 al 4 dice: entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. ¿Ustedes se acercaron para aprender? No. Y para ponerle a prueba, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Ellos acababan de ver cómo expulsaba un demonio, ¿se acuerdan? Ellos acababan de ver grandes milagros. ¿Y por qué lo querían poner a prueba? No porque querían ver si realmente era el Mesías, sino para seguir acusándole: echas demonios con el poder de Beelzebú, si baja fuego del cielo es que eres un falso profeta, si no sé qué, si no sé cuánto. Ellos no querían creer en Jesús, ellos solamente querían ponerle tropiezo. Y así es el legalista, no para creer, porque habían visto milagros, sino para acusarle. Marcos 10, 2 al 9. Y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaron si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. No porque querían entender si había que divorciarse o no, sino ¿por qué? Porque querían salvar matrimonio, ¿verdad? No, para probarle, para ponerle tropiezo. Porque el legalista siempre quiere encontrar algo malo en el otro. Y si no puede encontrarlo mirando atentamente, va a provocar alguna situación, va a hacer alguna pregunta, va a poner alguna trampa para que la otra persona caiga. ¿Hemos hecho eso, hermanos? ¿Con otras personas? ¿Alguna pregunta maliciosa? ¿Algún hecho con doble intención para atrapar a alguien en algo y sentirnos entonces que somos mejores que él? A veces hemos también hecho esas cosas. En Lucas 20, versículo 20 al 26, más adelante veremos que dice: y acechándole. Esta gente estaba como aquí en la cena.
Eso de mirarlo observándolo fijamente a ver qué hacía, es acechándolo, también puede traducirse. Entonces estaban acechándolo y enviaron espías que fingieron ser justos, fingieron ser piadosos, para sorprenderle en alguna declaración, a fin de entregarle el poder y autoridad del gobernador. Miren cómo era esta gente, hermano. Vamos a hacerle una pregunta al Señor. No, la pregunta sobre el impuesto. Se fueron con los herodianos, salieron ahí. Vamos a preguntarle si es lícito pagar impuestos al César o no. Si dice que sí, vamos a decir que es un traidor a la patria por apoyar al imperio romano. Y si dice que no, vamos a decir que se rebela contra el gobernador para que lo arresten. Era una trampa por todos lados. Ahora al final Jesús desarmó su trampa, ¿no? Le dan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí quedaron desarmados. No podían acusarlos de estar contra Dios y ser un traidor, ni estar contra el imperio. Pero así eran ellos, buscaban ponerle tropiezo. Mira, fingían ser justos, fingían piedad, pero no eran más que legalistas hipócritas, ¿no? Tremendo, hermanos. En Juan 8, 3 al 11, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio para restaurarla, ¿verdad? No, para hacer que el Señor la apedreara y poderlo acusar de rebelarse, porque los judíos no podían declarar muerte de nadie. Si Jesús aprobaba que la apedrearan, como decía la ley de Moisés, a Jesús lo podían acusar de ponerse en lugar de un juez. Porque acordemos que estaban bajo el imperio romano y Jesús no era un juez. Entonces Jesús también lo desarmó. Listo, háganle como dice la ley, pero el que no tenga pecado tire la primera piedra. Era otra trampa que le pusieron al Señor Jesús para poderlo condenar. Entonces el legalista pone tropiezo a otros para hacerle caer, y no es de sorprender que le trajeran a este hombre hidrópico para probar nuevamente al Señor y poderle acusar de sanar a un enfermo en un día de reposo. Entonces era planeado premeditadamente. Y viendo el carácter de estos hombres, mis hermanos, tal como hemos visto en estos pasajes, es claro sospechar de ellos. Porque aquellos le estaban observando cuidadosamente. Y al ver al Señor y al enfermo allí, estarían esperando, ¿no? Cuidadosamente observando, a ver qué hace. A ver si lo sana, a ver si se atreve a violar el día de reposo. Entonces, mis hermanos, es triste que a veces muchos de nosotros podemos mostrar esta misma actitud legalista, haciendo preguntas con doble intención para acusar a otros, tramando poner tropiezo a otros para que caigan, a un hermano o una hermana, procurando con alguna artimaña poner en evidencia de quien tenemos sospecha. Yo tengo sospecha santa de que ese hermano es un pecador. Vamos a probarlo. Y ahí van con el hermanito y la hermanita a probar al hermano. A probar a la hermana. Ah, hermano, se equivocó en la doctrina, usted es un hereje. Ve, hermano, usted se equivocó en eso, usted está mal. Hay gente que es así, y en medio del pueblo de Dios. Y eso es muy triste. Hay hermanos que a manera de modernos inquisidores parecieran hacer interrogatorios a algunos hermanos para poderlos acusar, para llevarlos a la hoguera del escarnio público. A veces con algunos hermanos, yendo a algunos lugares, hemos estado en situaciones así, donde todo lo que hacemos es mirado con sospecha y todo lo que hablamos es con alguna intención equivocada que tenemos nosotros supuestamente oculta. Al fin ha pasado varias veces, y no quisiera entrar en asuntos puntuales, pero nosotros hemos sido testigos de eso. Que hermanos, que cuando aquí está ocurriendo algo bueno del Señor, algo bueno en la iglesia, esto no es de Dios. ¿Pero por qué, hermano? No, por esto y por esto. Pero la Biblia no dice nada de eso. No, pero yo pienso, hermano, que eso no debería hacerse así. Hay personas que pensaban que estaba mal cuando nos pasamos de casas a un salón. Al principio. No, eso los hermanos están en pecado. Legalismo, hermanos. Legalismo. Y nos hacían preguntas para podernos atrapar en alguna cosa. Eso pasa en medio del pueblo de Dios. Lastimosamente. Entonces tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de tener esa actitud. No sea que, como decía Pablo a los Gálatas, estemos mordiendo y consumiendo unos a los otros. Miren lo que el Señor dice al que pone tropiezo a su hermano. Mateo 18:6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, o sea, a otro cristiano, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hermano, cuando queramos poner tropiezo a un hermano, acordémonos de ese versículo. Acordemos de las consecuencias de poner tropiezos a otros. Es un asunto serio, hermanos. Una cosa es sorprender a un hermano en pecado, como veíamos
en el capítulo 18, versículo 15 de Mateo. Otra cosa es poner tropiezo al hermano para que peque. Y ahí sí decirle, pecador, malvado, ¿no? Hijo del diablo. Y así sentirnos bien y moralmente superiores. ¿Tenemos la misma actitud, mis hermanos, propia a esos legalistas maliciosos? ¿Buscamos poner en evidencia a aquellos hermanos que no nos caen bien? ¿Solo por eso? ¿Por el simple hecho de que me hacen sentir incómodos, entonces yo voy a buscar hacerlos tropezar? Vamos a ver cómo respondió el Señor a esta trampa, mis hermanos. Dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les habló diciendo, ¿es lícito sanar en día de reposo o no? ¿Es lícito o no sanar en día de reposo? O sea, yo quería poner una trampa al Señor, pero ahora el Señor se les va a adelantar a la trampa. ¿Es lícito o no? Ellos estaban observando al Señor atentamente, listos para acusarle y ponerle tropiezo. Pero el Señor estaba listo para tratar con ellos. Listos, mis hermanos, pero para hacer lo bueno. En cada ocasión, mis hermanos, que los fariseos y maestros de la ley, o saduceos, o herodianos, trataron de poner en evidencia al Señor, tratando de acusarlo en algo, el Señor volvió su trampa en una oportunidad para enseñar, para confrontar, para tratar con sus corazones. El Señor tenía la misma actitud que ellos. El Señor no quería hacerles el mal. El Señor quería confrontar esa actitud legalista e hipócrita que ellos tenían. Y hoy quiere confrontar la nuestra. El legalista siempre está listo para acusar a otros, para ponerle tropiezo, a otros a fin de exhibir su supuesta piedad. Pero el piadoso siempre está listo para hacer lo bueno. Como el Señor Jesús siempre estaba listo para enseñar, para confrontar, redarguir, para llevarlos en arrepentimiento al Señor. El Señor los estaba sorprendiendo en pecado con lo que estaban tramando y quería ganárselos. No quería hacerles el mal. Eso lo vemos en cómo el Señor trató el asunto. Ahora, otra prueba de ello es cómo ahora el Señor va a tratar con este legalismo de estos hombres. No para condenarles, sino para que sean libres de él. Su pregunta no era para acusarles como ellos solían hacer, sino para ayudarles. Miren lo que dice. ¿Es lícito? ¿No? Dirigiéndose a los intérpretes de la ley y a los fariseos les habló diciendo, ¿es lícito sanar en día de reposo o no? Y aquí hay que tener un poco el contexto, mis hermanos, de la época. Esta pregunta es importante. Si nosotros hoy fuéramos a la nación de Israel y hiciéramos esta misma pregunta a cualquier judío, aún el más religioso nos respondería, claro que es lícito sanar en día de reposo. En Israel los hospitales funcionan en día de reposo. En Israel, si un judío, si sea religioso, se enferma, va al hospital en día de reposo. O sea, hoy en día esa pregunta no tendría ningún sentido. Por eso, pero en aquel tiempo, mis hermanos, no era así. Para los judíos de la época del Señor, especialmente para los religiosos como los fariseos o saduceos y maestros de la ley, sanar en día del reposo era mal visto. Era violar el día santo del Señor. Para ejemplo, nos basta lo que dijo el principal de la sinagoga después que sanó a la mujer encorvada, que estudiamos en el capítulo 13 con nuestro hermano Camilo. Capítulo 13, versículo 14b. Hay 6 días en los cuales puedes trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados, y no en día de reposo. Así pensaban ellos. No sean sanos en el día de reposo, vengan cualquier otro día. El día de reposo no se sana a nadie. Eso es lo que ellos pensaban. ¿Pero eso acaso es lo que decía la Biblia? ¿Es lícito sanar en día de reposo o no? El Señor estaba confrontando a sus oyentes, mis hermanos, en el centro, en el corazón de lo que es el legalismo. ¿Por qué? Porque el legalista tiene otra característica. Él busca imponer sobre otros su propia ley, su propia opinión. Nosotros solemos confundir, como decíamos al principio, el legalista con el religioso. Si nosotros fuéramos a un diccionario, el religioso es aquel que practica la religión, que busca aferrarse a lo que dice su religión. El cristiano, si es religioso, busca pues afirmarse a qué, a fijarse a qué, a la palabra de Dios. Un cristiano religioso sería un buen religioso. Como dice Santiago, que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y acompañarlos y consolarlos. Eso sería un cristiano religioso, bíblico. Y pensamos que religioso es sinónimo de legalista. No.
Legalista, mis hermanos, es el que impone sus opiniones, sus propias invenciones, sus tradiciones, como si fueran parte de la palabra de Dios y de sus mandamientos, cuando estos realmente no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y juzgan a otros por no cumplir lo que a él le parece que debería agradar a Dios, aunque Dios no haya dicho nada sobre eso. Y abundante prueba hay de ello, mis hermanos, en las Escrituras. Veamos este ejemplo solamente, si quieren acompáñenme a Mateo 15. Versículo 1, porque este sí es bastante largo y ahí podemos ver varias cosas. Mateo 15, versículo 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, los mismos que estaban aquí en esta cena de día de reposo, de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No que quebrantan la ley, ¿verdad? Que quebrantan la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esa era la tradición de los ancianos, que había que lavarse las manos antes de comer pan. Eso los judíos le llaman netilat yadayim. Ellos cuando van a comer pan se lavan las manos 3 veces cada mano con una jarra y hacen una oración y cantan un salmo después de comer el pan. Esa es la tradición de los judíos, que hasta el día de hoy se mantiene. Dice, ¿por qué no guardan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan la mano? No es que no se lavaran la mano porque si estaba sucia se la lavaban. Se refiere al lavamiento ritual. Porque no es el lavamiento ritual como los ancianos mandan en la tradición. ¿Por qué no se lavan las manos? Y respondió él y les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan no la tradición, el mandamiento de Dios por vuestra propia tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no debe honrar a su padre o madre. Así ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ellos inventaron una tradición. Si yo tengo que ayudar a mi papá y mi mamá, pero yo prefiero dar eso con lo que ayudaré a mi padre y mi madre, que son abuelitos y que debo mantenerlos. Si en vez de eso yo doy eso como ofrenda a Dios, listo, yo no tengo que ayudar a mi papá y a mi mamá porque ya le di mi ofrenda a Dios. Sería como si nosotros dijéramos: voy a ofrendar a Dios y por eso yo no voy a ayudar. Como yo ofrendo a Dios aquí en la iglesia, no voy a ayudar a mi papá y a mi mamá económicamente. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Ellos inventaron una tradición, eso que la Biblia no mandaba, invalidando el mandamiento de Dios, que era honra a padre y a madre, y eso era también sustentarlos en la vejez, porque ellos los habían sustentado cuando eran niños. Ellos estaban deshonrando a Dios, honrando sus propios mandamientos. Por eso Dios les dice por eso les dice Jesús en el versículo 6. En el versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Ellos enseñaban sus tradiciones como si fueran doctrina bíblica, como si fueran palabra de Dios, cuando solamente eran mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Entonces el legalista enseña mandamientos de hombres como si fueran los mandamientos de Dios y quiere imponérselos a los demás. Y si no los cumplen, entonces los acusan de violar la palabra de Dios, tal como estaban aquí haciendo con los discípulos por no lavarse la mano. En Lucas 11:46, el Señor dijo: hay también de vosotros intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, pero que Dios no había puesto, que ellos se habían inventado. Y ustedes ni siquiera mueven, ni siquiera tocan estas cargas con uno de vuestros dedos. Ellos ataban mandamientos, tradiciones en la espalda de los hombres. Inventaban regulación tras regulación ritual, lavamientos de manos, oraciones especiales, que hay que guardar la festividad esta, que hay que guardarlo de esta manera, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Cosas que la Biblia no decía. Ellos se las inventaban. Todo tipo de interpretación hasta fantasiosa. No sanar en día de reposo, no caminar cierta cantidad de pasos, porque si caminabas cierta cantidad de pasos en día de reposo, ya habías violado el día de reposo. No, por así exagerar, más de 100 pasos violas el día de reposo. Yo creo que eran más. Entonces ellos inventaban cosas que la Biblia
Entonces, caminar ya era violar el día de reposo. Jesús mandó a un hombre, dijo, lleva tu lecho. Y apareció alguien por ahí. ¿Quién te dijo que lleves tu lecho? Es día de reposo. ¿Cómo llevar tu lecho? ¿Dónde dice eso la Biblia? Que era transgredir, llevar el lecho de uno, era transgredir, llevar el lecho de uno en el día de reposo. O cuando los discípulos tenían hambre, no tenían que comer y empezaron a sacar, ¿no?, pequeños, espigar un poco el trigo para comer el grano. Los fariseos dijeron, tus discípulos están violando el día de reposo porque están espigando un poquito de grano. Fue un tremendo trabajo, la severa violación del día de reposo. Mejor que mueran de hambre. ¿Ven el corazón del legalismo, mis hermanos? Esa invención de regulaciones y cosas que Dios nos ha mandado y con las cuales a veces nosotros maltratamos a otras personas, acusamos a otras personas. Hoy en día, mis hermanos, ni siquiera se puede cortar el papel higiénico en día de reposo. En Israel lo tienen todo cortadito en el baño, ya todo papel por papel, cuadrito por cuadrito, porque no, si no está cortado yo no lo puedo cortar en día de reposo porque violé el día de reposo. Así de ridículos son las leyes hoy en día. O sea, siguen inventando más cosas. En Israel tú no puedes subir en ascensor en día de reposo. Entonces se inventó el ascensor de Shabbat. El ascensor que donde tú te metes y sube piso por piso sin que tengas que apretar ningún botón. Y como no apreté ningún botón, no violé el día de reposo. Pero si yo tocar un botón, ¡ay! Violé el día de reposo. Así de ridículo, mis hermanos. Hasta el día de hoy. Así es el legalista. En Deuteronomio 14:21 dice, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Es decir, la cabra había tenido un cabrito, no lo podías cocinar en la leche de su madre. Los judíos leyeron ese versículo y ¿qué inventaron? No podés comer carne con queso. No puedes echarle queso a la hamburguesa. Entonces en Israel tú vas y las hamburguesas no tienen queso. Las pizzas no tienen carne, porque eso es mezclar carne con leche. Es tan ridículo que ellos tienen 2 lavamanos en la cocina, 2 para lavar los platos. Uno para lavar lo que se cocinó con carne y otro para lavar lo que tocó los lácteos, para no mezclarlos. Y si se mezclaron, toca hervirlos para purificarlos. ¿Dónde dice eso la Biblia, hermanos? Así es el legalismo. Así para que entendamos cómo eran estas personas, hermano. El corazón de estos legalistas. Como decía el Señor de aquellos ciegos que guían a otros ciegos, guiando a los hombres en diversas tradiciones inventadas para llevarlos a una supuesta piedad y obediencia a Dios, pero no los estaban llevando ahí, los estaban llevando al hoyo del legalismo. Ahora podríamos decir que el legalismo es solo para fariseos y maestros de la ley, pero la verdad, mis hermanos, es que este legalismo que impone a otros sus propios caprichos, conceptos y medidas de lo que debe hacerse o no hacerse, se ha metido en muchas iglesias, disfrazado de robusta piedad y amor por el Señor. Congregaciones donde condenan a las hermanas por maquillarse o por usar pantalón. Otro día me contaba el hermano Héctor que una persona preguntaba por internet, ¿por qué usan pantalón ahí? No, porque entonces no somos tan piadosos, porque ahí usamos pantalón las hermanas. Entonces no son piadosas. Donde se condena a los hermanos por no usar camisa y al predicador por no predicar con corbata. Entonces ahí dicen, no, ese predicador impío, ¿cómo va a predicar sin corbata? Hay lugares así. Donde los hermanos y hermanas son llamados hijos del diablo por no reprender, atacar y decretar. A mí en un lugar me quisieron exorcizar, porque yo no oraba así, decretando, declarando y atando demonios, entonces me mandaron a expulsión de demonios. Algo mal tenía que estar en mí por no orar de esa manera. En Israel, mis hermanos, donde el consumo de vino es normal en las comidas, en Colombia no es cultural. Si tú vas a Chile, los hermanos que fueron a Chile saben que es normal tomar vino en Chile, en las comidas, en Israel también. Y un día me llega uno de esos cristianos religiosos en Israel y me llama aparte para hablarme algo muy importante del Señor, no, para decirme, ¿tú cómo tomas vino? No, eso es del diablo. Y dije, hermano, ¿y dónde está eso en la Biblia? Dice, la Biblia dice, no te emborracharás, no dice no tomes nada de alcohol por ningún lado. Aunque si tú ya pruebas vino, que si tomaste un moscatel, que si tomaste un sabajón, no, ya pecaste. Esos son legalismos. Pero eso pasa mucho en el pueblo de Dios. Obviamente tú tienes que ser sabio y yo no me voy a poner a tomar delante de un hermano que ha luchado con el alcoholismo. Pero de ahí a llamarlo pecado o que la Biblia condena a tomar vino, caemos en legalismo. Pero todo ese tipo de cosas, mis hermanos, se ha metido en medio del pueblo de Dios.
y buscamos condenarnos unos a los otros en base a esos prejuicios que no son bíblicos. Pero pensemos más todavía en nosotros, mis hermanos. Podemos pensar que unos padres piensan acerca de sus hijos que son más pecadores que otros niños porque no son como los demás niños. Cuando la Biblia dice que mi hijo tiene que ser como los demás niños para que sea un buen hijo, la Biblia más bien pone a mí como padre que yo debo guiarlos al Señor. Para eso somos muy juzgadores con nuestros propios hijos. O cuando juzgamos a una hermana y decimos que es rebelde por no usar el velo. O la hermana que no usa el velo juzga a la que usa el velo. Son legalismos porque ya fueron asuntos de conciencia, como lo tomar o no tomar vino. O que un hermano es más santo si canta de pie o es más santo si canta sentado. Tenemos que juzgan a los que se levantan en la alabanza porque se levantan. Como en la denominación. Y a los que no se levantan los juzgan porque no se levantan. ¿Qué es eso al final? La Biblia dice que si me levanto soy más santo. Si yo leo un salmo de David, dice que aún en mi cama te alabo. ¿Será que David era profano porque alababa a Dios en su cama, desde su lecho? Son legalismos nuestros, son invenciones nuestras, son medidas nuestras, mis hermanos, que Dios no ha puesto. Y juzgamos y condenamos a otros por asuntos externos que no tienen que ver con la verdadera piedad. George Mueller, mis hermanos, nos advierte de esto mismo cuando dice: todo lo que no sea más que una forma, un hábito y una costumbre, o sea, una tradición de las cosas divinas, debe ser sumamente temido, porque no viene de Dios, viene de nosotros. La vida, el poder, la realidad es solo lo que hemos de perseguir como cristianos. Las cosas no deben venir de afuera, sino de adentro. Para el legalista, la verdadera piedad viene de sus formas inventadas, externas. Si me lavo o no las manos, de lo que yo como. Lo que como es lo que contamina al hombre, decían los fariseos. Pero la verdadera piedad, la verdadera realidad espiritual, ¿dónde comienza, mis hermanos? Adentro, en el espíritu, en el corazón. La vida y el poder y la realidad no se hallan en nuestras tradiciones o formas o opiniones religiosas, sino que se encuentran en Cristo, en su persona, en su vida, en su palabra. Ahí se encuentra, mis hermanos, lo verdadero, lo que es del espíritu, lo que tenemos que practicar, lo que tenemos que vivir. La medida justa no se encuentra en lo que yo pienso, se encuentra en lo que Dios dice. Y es ahí donde tenemos que apuntar. Eso es lo que tenemos que perseguir. Una verdadera realidad espiritual. Tanto para nosotros como para otros. En vez de buscar poner sobre otros y hacer sobre nosotros mismos cosas que Dios no ha puesto, mis hermanos. En Colosenses 2, 16, 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Que si toma vino, que si no toma, que si come carne, que si come legumbres. O en cuanto a días de fiesta, que si celebra este día, que si no lo celebra, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra, es algo externo, que apuntaba a lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Entonces hay que discernir por el Espíritu y por la palabra para no terminar juzgando o siendo juzgado por otros o juzgando a otros por no guardar sombras, cosas externas, apariencias, tradiciones, dejando de lado lo real, a Cristo, y dañando a su iglesia, que es su cuerpo. Queriendo imponer sobre otros como que querían imponer sobre los colosenses, estas sombras. Ahora, no podemos decir, mis hermanos, que toda tradición es mala. Porque alguno podría salir de aquí y decir que todo lo que se vea como tradición es del diablo. Sería otro legalismo. Sería otro prejuicio contra los hermanos. O no podemos tampoco, mis hermanos, pensar que toda opinión que podamos tener personal está mal. Claro que podemos tener opiniones personales, podemos tener diferencias de opinión, podemos pensar diferente, mis hermanos, en ciertos asuntos donde hay libertad. Lo que no podemos hacer nunca es reemplazar la palabra de Dios por esas tradiciones o por esas opiniones. Mi tradición está bien hasta que yo la quiero imponer a otro. Mi opinión está bien hasta que yo lo quiero poner por encima de la palabra de Dios, sobre la conciencia de los hermanos. Hasta ahí. De ahí no debe pasar, mis hermanos. Porque si pasamos de ahí, caemos en el espíritu legalista de estos fariseos, el cual el Señor estaba confrontando. ¿Dejaremos que el Señor nos confronte a nosotros con nuestro legalismo, mis hermanos? ¿O vamos a seguir abrazando nuestras tradiciones y opiniones? Veamos cómo respondieron los fariseos, los maestros de la ley. Versículo 4. Pero ellos guardaron silencio.
Tremendo, mis hermanos. Ellos guardaron silencio, no tenían argumentos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no los apoyaba para defender su posición de que según ellos no era lícito sanar en día de reposo. Y como no tenían nada de qué asirse, no había ningún fundamento, se quedaron sin palabras. Por más que ellos pensaban, no había nada, mis hermanos, nada que decir de parte de Dios y de su palabra para sostener su opinión. Y nosotros, igual que esos fariseos, mis hermanos, deberíamos aprender a quedarnos callados. Si la Escritura no lo enseña como doctrina, yo tampoco debería enseñarlo como doctrina. Si la Biblia no lo impone como obligación, yo tampoco debería imponérselo a los demás como un comportamiento. Si la Escritura no lo prohíbe, yo cómo voy a prohibírselo a otro, diciendo que Dios no está de acuerdo. Debemos guardar silencio. Claramente, si la Biblia enseña algo, con toda libertad podemos decir, así dice el Señor, que eso es pecado, que eso está malo, que no deberíamos hacerlo, exhortándonos mutuamente. Pero si la Biblia no lo dice, ¿de dónde viene mi exhortación? ¿De dónde viene mi reprensión? ¿De dónde viene mi juicio? De mi propio corazón. Por eso, mis hermanos, el que quiere vivir contrariamente a la palabra de Dios, a él sí hay que confrontarlo. Ahí sí hay que no ser un legalista, sino que hay que confrontarlo con la verdad, con la Escritura, con un texto que claramente muestra que está violando un principio, que está pecando contra Dios. Como dice Pablo a Timoteo en el contexto de la enseñanza, 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo? Redarguye, reprende y exhorta. Él tenía que reprender ¿con qué? Exhortar ¿con qué? Redarguir ¿con qué? Con la palabra. Exhorta con mucha paciencia y instrucción, que es doctrina. Él tenía que reprender, redarguir, instruir con la palabra de Dios, no con lo que a él le parecía, no con lo que él quisiera. Y con la misma actitud correcta, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, Romanos 15:14, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos, miren, no de legalismo, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Y capaces por eso también de amonestarse unos a los otros. Si tenemos una actitud correcta, bondadosa, si tenemos conocimiento no de opiniones y tradiciones, sino de la palabra de Dios, entonces estamos bien preparados para amonestarnos los unos a los otros y no caer en el legalismo y la hipocresía. Y miren cómo actuó el Señor. Y él, versículo 4, parte 2, y él tomándolo de la mano a este enfermo, lo sanó y lo despidió. El legalista, mis hermanos, busca ocasión para acusar a otros, pone tropiezo a otros, impone su propia ley sin misericordia a sus semejantes. Y en contraste, el piadoso muestra misericordia hacia los demás. Nuestro Señor, vez tras vez, a pesar del legalismo de quienes lo acusaban y miraban atentamente, para ponerle trampas, para poderlo acusar después, por echar demonios con el poder del diablo, a pesar de decir cómo vas a sanar gente en día de reposo, el Señor Jesús no dejaba que ninguna de estas cosas lo llevara a ser menos misericordioso. En un acto de misericordia, a pesar de que ellos se quedaron callados y no pudieron responder a la pregunta del Señor, el Señor en amor y misericordia sana a este hombre y lo despide. Si nuestro corazón está lleno de misericordia como el corazón del Señor, en lugar de ver cómo imponer a otros nuestras opiniones y tradiciones religiosas, mostraremos genuino interés para ayudarles a salir de su condición en la capacidad y poder que Dios nos da, por su palabra, por ayudarles, una ayuda práctica, mostrando misericordia y amor. ¿Cuál es nuestra primera reacción, mis hermanos, cuando vemos a alguien en adversidad? ¿Caerle o tener misericordia de él? Ayudarle. Somos como los fariseos que desearíamos que siga igual para no quebrantar nuestros paradigmas religiosos, que lo hagan otro día, que siga igual hasta que más adelante el Señor tenga misericordia de él. O tenemos la misma actitud piadosa del Señor, que se compadece y actúa de acuerdo a la voluntad de Dios y muestra verdadera misericordia. ¿Cómo nos comportamos nosotros? El Señor nos está confrontando, hermanos. Vamos al último punto. El legalismo nos lleva a la hipocresía.
A ellos les dijo: ¿a quién de ustedes se le cae un hijo o un buey en un pozo un día de reposo y no lo saca inmediatamente? Escuchemos con atención la pregunta del Señor. Si uno de esos fariseos o maestros de la ley, celosos de las tradiciones y leyes que se habían inventado, tenía un hijo o un buey, un animal de carga, de trabajo, y este se caía en un pozo, inmediatamente lo iban a sacar aunque fuera día de reposo. En algunas versiones dice si cayera en un hoyo, ¿verdad? Pero esta palabra frear en griego se solía usar más para pozos o cisternas cavadas para recoger agua. Pues era como un hoyo, pero un hoyo que se había cargado para recoger agua, para acumular agua. Pues tiene mucho sentido la pregunta del Señor. Si un hijo se cae, ¿no?, en una cisterna que habían cavado para recoger agua, o se caía un animal como un buey, se iba a ahogar. Pues dice: ¿quién no lo saca inmediatamente? No es decir, bueno, el buey cayó en ese agujero, pero no le va a pasar nada, esperemos que pase el día de reposo. No, porque se iba a ahogar, porque era una cisterna llena de agua. Por ello tiene tanto sentido la pregunta del Señor: ¿no lo saca inmediatamente para que no se ahogue? Por ello, aunque fuera día de reposo, si un hijo o un buey de estos hombres cayera en la cisterna, en ese pozo de agua, ellos lo iban a sacar, aunque fuera el día santo del Señor. Ahora, este hombre que el Señor sanó, él también estaba en un pozo, mis hermanos, o más bien el pozo estaba en él. Su cuerpo estaba hinchado de líquidos, lleno de agua, como estaría uno si hubiera caído en un pozo. Y estos hombres pensaban que en vez de sacarlo rápidamente de esa condición, había que dejarlo ahí, en su enfermedad, tal vez en su depresión, en su malestar, en su sufrimiento. Este Señor lo sanó, el Señor lo sanó a él, lo sacó de ese pozo de desesperación, como también nos sacó a nosotros el día que nos salvó. Pero ante la pregunta clara del Señor, si era lícito afanar en el día de reposo o no, allí, aunque no lo decían en voz alta, ellos pensaban: no, déjalo enfermo más tiempo. Miren cuánta falta de misericordia, ¿no? Aquí tenemos esa doble moral, esa inconsistencia a la que nos lleva el legalismo. El legalismo depende más de las opiniones y tradiciones de los hombres, las cuales no tienen base ni sustento en la palabra de Dios. Entonces ella demuestra su inconsistencia en la vida de quienes lo promulgan. El legalista termina viviendo en hipocresía, porque vive en contradicción, en incongruencia, porque basa su vida no en los principios claros y libertadores de la palabra de Dios, sino en su propio entendimiento, sin tener en cuenta a Dios. Por eso lo que dice él en los versos que vimos en el primer punto, ahí en Mateo 15:5 leíamos: ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no debe honrar a padre y madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, les dice el Señor, hipócritas. Ellos, inventándose leyes, terminaban en hipocresía, violando los mandamientos de Dios. Seguir nuestras propias tradiciones y seguir nuestras propias opiniones, diciendo que así servimos y adoramos a Dios, cuando ellas nos llevan a ir contra la palabra de Dios, es caer en hipocresía. Entonces, cuando decimos a un hermano que no haga algo por nuestra tradición, mientras nosotros violamos la ley de Dios. Cuando digo a mi hijo: no hagas eso porque yo lo digo, pero nosotros desobedecemos a Dios, que sí nos dice por su palabra. Cuando critico a mi esposa o tú a tu esposo por lo que tú piensas o yo pienso, porque decimos que tal cosa no es así sino de otra manera porque a mí me parece, pero yo no guardo los mandamientos de Dios. Cuando mi lengua la uso para hablar mal de mi hermano, pensando que soy más piadoso por eso, pero la Biblia dice que no murmuremos unos contra los otros. Todo este tipo de cosas, mis hermanos, ¿qué son? Legalismo hipócrita de nuestra parte. Actuamos hipócritamente, un legalismo miserable, mis hermanos. Entonces ellos habían caído en esto, y ahí es donde vamos a ir concluyendo. El Señor confrontó su hipocresía, porque ellos dice ahí, versículo 6, y no pudieron responder a esto. Porque responder eso era admitir que eran ¿qué? Hipócritas. ¿Cómo no se puede sanar a ese hombre enfermo en día de reposo, pero sí puedo sacar a mi hijo y al güey? ¿Acaso ese hombre no valía más que un güey? ¿Acaso así como su hijo, ese hombre no era una persona que tenía la imagen de Dios en él?
que debía ser ayudado si fuera día de reposo? Ellos no pudieron responder porque su conciencia los acusaba. Les mostraba claramente su hipocresía. Ellos actuaban hipócritamente por causa de su legalismo. Ellos habían invitado al Señor para observarlo cuidadosamente a ver si hacía algo indebido para poderle acusar. Y sin embargo se quedaron sin palabras delante de Él. Ellos querían juzgarle, acusarle, pero fue el Señor quien terminó redarguyéndolos a ellos por su legalismo que los llevaba a la hipocresía. El legalista busca ocasión para acusar a otros. El legalista pone trampas para que otros caigan. Él procura imponer su propia ley a otros y vive en hipocresía. Pero el piadoso vive en libertad. No tiene mala conciencia, por eso puede confrontar a otros como hizo el Señor Jesús. Porque Él no tiene nada hipócrita en su vida, nada que lo acuse. Entonces, esta es una pregunta buena para llevarnos, hermanos. ¿Somos piadosos como hemos visto que es el Señor o somos legalistas e hipócritas como los fariseos? ¿Cómo estamos hoy delante del Señor? Si somos legalistas como ellos, tal vez necesitamos escuchar lo que el Señor dijo en otra ocasión, en el contexto de juzgar a otros y de estar ciegos queriendo guiar a otros. Lucas 6, 41 al 43. Porque miras la paja del ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la que está en el ojo de tu hermano. Si realmente queremos servir a otros, no, mis hermanos, una buena aplicación que podríamos sacar de este verso sería lo siguiente: que si queremos realmente ayudar a otros, servir a otros, llevar a otros a Dios de verdad, entonces debemos dejar el legalismo hipócrita, sacar esa viga de nuestro ojo, que no nos deja ver claramente para poderle ayudar. Porque el legalismo distorsiona nuestra mirada y nos hace tener malas actitudes hacia nuestro prójimo. Dios, mis hermanos, hoy ha querido confrontarnos con nuestro legalismo, para que no vivamos juzgando a otros conforme a nuestros propios pensamientos y tradiciones, que son solamente de hombres, librándonos así de vivir hipócritamente. Es lo que el Señor quiere hoy con nosotros. Que el Señor nos ayude a ser realmente piadosos. Busquemos la restauración del hermano que peca. Que estemos listos siempre para hacer lo bueno, aun cuando otros busquen nuestro mal. Que mostremos verdadera misericordia hacia otros. Y vivamos en libertad, no en hipocresía, de modo que podamos confrontar a otros como el Señor, para que también sean libres del engaño del legalismo hipócrita de que han caído presos, mis hermanos. Y si eso somos nosotros, que el Señor ya ha confrontado nuestros corazones, para que no vivamos de esa manera, comiéndonos y consumiéndonos unos a los otros. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque ella nos confronta, Señor, nos redarguye, nos reprende, no con una opinión humana, no con mandamientos de hombres, sino con tu santo carácter expresado en ella. Con tu piedad, Señor, tu piedad nos confronta. Tu amor, tu misericordia, tu pureza de actitud, de corazón, Señor, hace ver lo legalista que somos muchas veces y lo hipócrita que actuamos. Socórrenos, Señor, para dejar este tipo de actitudes en nuestras vidas, en nuestras familias, trabajos y unos con los otros. Ayúdanos a ser verdaderamente piadosos y no de apariencia, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.